Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. El suelo no le perdonó las rodillas cuando Bismarck se arrodilló ante el monitor. Le picaba el ojo, pues había tenido tiempo en la última hora para volver a coserlo. Se preguntó si debería haberse molestado. El caos acechaba en cada rincón y los pocos segundos necesarios para revelar su geas podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, había sellado el ojo en honor a la muerte de Marianne porque con su fallecimiento ya no tenía igual. Mierda. Estar cerca del joven príncipe lo estaba poniendo nostálgico. La extrañaba, a la verdadera, no a la sombra que acechaba en Anna. Waldstein saludó Charles, su rostro ocupaba toda la pantalla. Estaba enojado. ¿Dónde estabas cuando comenzó el ataque? Lelouch se había ofrecido a corroborar una excusa decente, pero aún así era mentira. Charles detestaba que le mintieran. Bismarck siempre sería absolutamente leal a Carlos, pero para proteger al joven príncipe también necesitaba su confianza. El rescate de la joven y la autorización para quedarse habían contribuido en gran medida a reducir las defensas del muchacho. Solo bastaba que Charles le contara un detalle demasiado personal a Lelouch para que su tregua no reconocida se desmoronara. Odiaba estar en esa posición, equilibrando el deber y la lealtad. Estuve en el palacio del virrey para investigar algo de inteligencia. Lo suficientemente sensible como para no poder enviar a nadie más, exigió saber Charles, con los ojos entrecerrados. Sé lo que piensas de esta misión. Cuidar niños. Tenía la esperanza de que, como mi caballero jurado, todavía tomarías en serio una tarea que te confié. Un usuario de Gea se coló en tu seguridad. Bismarck inclinó aún más la cabeza. Sí, Majestad. Le pido disculpas. No cumplí con mis deberes. Si fueras cualquier otra persona, Charles tosió y Bismarck levantó la vista instintivamente. Te necesito, Bismarck. Necesito que hagas esto. La cagué, Charles. Lo sé. No volverá a pasar. Te lo juro. Charles se desplomó en una silla, lo que provocó que la cámara se balanceara violentamente. ¿Por qué debería confiar en eso? Podría enviar al Strem. Ella estaría extasiada. Bismarck hizo una mueca. Ella no está pensando bien, lo sabes. Además, dada su edad y sus problemas de memoria, el príncipe Lelouch lo vería como un insulto. Ella tampoco es apta para el secretismo, y él le dará muchos motivos para indignarse y muchas preguntas que le costará responder. ¿Preguntas? Charles ladeó la cabeza. Entonces se está aclimatando. Se pregunta por su madre. Ah, supongo que es natural. ¿Y qué le has dicho? Demasiado poco y demasiado. Sería mejor no decir nada hasta que supiera toda la verdad, pero el niño merecía saber cuánto había brillado su madre para los demás. Breves menciones de nuestro tiempo juntos como parte de las rondas. No se conformará con eso. La comisura de los labios de Charles se curvó hacia arriba. Siempre puedes negarte. ¿O quieres preguntarle qué puedes decirle? ¿Te sientes culpable? ¿O te estás encariñando un poco con el supuesto niño mimado? Bismarck se mordió la lengua y se negó a ceder a sus provocaciones. Tal vez más tarde podría preguntar cómo era debido, pero no ahora, cuando Charles todavía estaba alimentando su furia. ¿Qué pasa con el ataque? Preguntó Charles. El príncipe Lelouch estuvo a la altura de las circunstancias de una manera notable. Tomó el control de las fuerzas locales para evacuar a los estudiantes de manera segura y atraer a los terroristas hacia una trampa. Tiene un plan para descubrir al culpable del ataque, lo cual he permitido, aunque dudo que funcione. ¿Te impresionó? Sí, admitió Bismarck a regañadientes. Tiene mucho que aprender, pero dado que es autodidacta, sé que llegará lejos si recibe la tutela y las oportunidades adecuadas. Se habría convertido en un enemigo mucho más peligroso de lo que yo creía. Charles resopló, pero la ira se estaba calmando. Pensaste que era un tonto por elegirlo. Te dije que te sorprendería. Sí, al revisar las imágenes de seguridad, quedó claro que es necesario vigilarlo en todo momento. La escuela es un manicomio y el príncipe Lelouch maneja las llaves. Tiene bombas de humo en todos los pasillos.
Dudo que haya agotado todos sus trucos hoy tampoco. Siempre fue un niño creativo. Bismarck no lo describiría así. Un pequeño grupo de estudiantes casi había sido acorralado por los terroristas en el ala inglesa. Al parecer, la bomba de humo era inflamable. Bismarck tendría que discutir con él si sus sorpresas supondrían un peligro en caso de incendio. Paranoico, esa sería la descripción más adecuada. Desconfiado, cauteloso, vengativo. Hay un problema. Por eso me fui, por muy imprudente que fuera, continuó Bismarck. Nuestra vigilancia sobre él fue incompleta. También está el asunto del año anterior a su llegada a la Academia de Ashford. Puede que tenga el potencial para ser un gran emperador, pero su odio por Britania es más profundo de lo que imaginábamos, y es más que la animosidad de un niño abandonado por su padre. ¿Realmente te impresionó? Me aterroriza, respondió Bismarck con sinceridad. Mi perfil de él está incompleto, y mi mejor pista es un 11 que ha estado ocultando deliberadamente el secreto del chico. Dudo que sea honesto conmigo, incluso bajo pena de muerte. En este momento, la ira del chico está dirigida a los terroristas, pero una vez que eso se resuelva, no tengo idea de lo que hará. Charles asintió. No importa, siempre y cuando su hermana esté a salvo. No pondrá en peligro al imperio si eso la perjudica. Deberías animar a Eupedia a que lo visite más, recordarle sus raíces. No es suficiente. El chico podía tener un autocontrol notable, pero la rabia se le escaparía pronto. Está ardiendo de ira, Charles. Esa rabia tiene que ir a alguna parte. Si no puede, se destruirá a sí mismo. Se ganó la obediencia de los hombres amenazando su propia seguridad. Le dirá al mundo que es cero si se siente acorralado. Nunca ha considerado un futuro para sí mismo, Charles. No creo que esperara ver lo que seguiría su rebelión. Los minutos transcurrían en un silencio agonizante mientras Charles se reclinaba y cerraba los ojos para pensar. Confiaba en sus ideas. ¿Las tomaría en serio? Bismarck sabía que su especialidad no era la gente, pero ambos habían visto los efectos del odio, cuando las mentiras crecían y crecían tanto que se tragaban la humanidad. Era una condición que podía afectar a cualquiera. Nobles, plebeyos, británicos, ciudadanos de Numbers y extranjeros. Habían dejado al niño envuelto en mentiras fáciles de comprender porque a veces la verdad era demasiado terrible para comprenderla. Las peores mentiras surgían cuando uno no podía o no quería comprender. Habían fracasado. Charles se frotó la frente. Es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Dudo que confíe en nada de lo que le diga. Bismarck no pudo evitar soltar un bufido. No se fiaba de la palabra de su padre, sino que buscaba activamente la malicia que se escondía tras cada gesto. Dejad que descubra las cosas por sí mismo, ordenó Charles. Es más probable que confíe en la información por la que tiene que luchar que en la que le dan libremente. Dejad que sepa que Cece no estaba sola en su trabajo y que se entere de lo extraño que fue el ataque. Habría sido más seguro que no se enterara hasta que terminara, pero quizás sea mejor que se vengue a nuestro lado. Ya veo. Redireccionar la ira del chico podría funcionar. Cerrar el asunto ayudaría, pero si el chico vislumbrara un indicio de manipulación, podría resultar contraproducente. El odio no era lógico. Puedo sugerir que aflojes poco a poco las restricciones que le imponen. Explicar. El consejo estudiantil mantiene a raya sus tendencias más extremas. Pierde el control cuando no le aseguran que están a salvo. La ausencia de Stadtfeld ha sido notable. Tuve que asegurarle que ella estaba a salvo antes de que revelara todos los secretos desafortunados. Se supone que debe crear nuevos vínculos, reprendió Charles con ligereza. No lo hará si puede recurrir a los antiguos. Está muy alerta con sus compañeros de clase. Nunca les permite acercarse demasiado y ni siquiera les dice cómo se siente. Es francamente un milagro que se relaje con el consejo estudiantil, incluso si nunca les confió la verdad. Bismarck se preguntó hasta qué punto la vestimenta de Zero lo hacía parecer inaccesible. Dudaba que Zero alguna vez se involucrara en charlas triviales con sus hombres o que les permitiera siquiera estar a su alcance. El consejo estudiantil no sobrevivirá a Pendragon, señaló Charles. El joven Ashford tiene una oportunidad, pero el resto son plebeyos sin experiencia en combate ni política. El rostro de la chica pelirroja apareció en su mente.
Después de disparar a matar 2 veces, no era precisamente una novata en el combate. Había algo encomiable en su respuesta bajo presión, incluso si ahora estaba perdiendo el control. Sinceramente, si después de eso ella se encontraba perfectamente, Bismarck estaría preocupado. No era ideal tener asesinos a sangre fría cerca del joven príncipe. Yo sugeriría entrenarlos. Que entren a Pendragon en la posición de ayudantes, sirvientes o guardias, escondidos de la vista del público. Si reúnes un séquito diverso para recibirlo, fácilmente se deslizarán sin que se den cuenta. Sí, esto funcionaría. Ya se estaba gestando un plan. Algunos de ellos podían optar por quedarse, pero había uno que aprovecharía la oportunidad. El 11 que significaba tanto para Lelouch y que estaba tan abatido por haber sido dado de baja del ejército. Era un piloto de caballería, uno bueno. Si Bismarck aprovechaba bien sus cartas, podría convertir esa gratitud natural en una oportunidad para aprender más sobre Lelouch. Con suerte, los 11 todavía eran leales a Lelouch, incluso después de haber sido cruelmente descartados. Bismarck sospechaba que así era. Charles asintió. Daré instrucciones a nuestros agentes atrincherados para que hagan avanzar la idea. Lelouch necesitará ver que el esfuerzo provenga de sus amigos, no coaccionado por nosotros. Está vigilando tus movimientos demasiado de cerca. Lo entiendo. Irritado, se preguntó cuál de sus subordinados estaría dispuesto a reclutar a un 11 para la causa. Eso sería casi imposible. Por otra parte, era mucho más natural que Bismarck se interesara por los 11 que por cualquiera de sus otros compañeros de clase. Por ahora, dígale que su informe ha ido bien. Me complace que haya hecho esfuerzos por comportarse de una manera acorde con su título. Si continúa, se le permitirá realizar una videollamada a Stadtfeld el próximo fin de semana. Se pondrá furioso, le advirtió Bismarck. El muchacho no quería saber nada de ser un príncipe como es debido. ¿No sería mejor enmarcarlo en su papel de repeler el ataque? ¿O simplemente convertirlo en una concesión? Alguien tiene que hacer de diablo. Allí estaba otra vez esa sonrisa, la que compartían Lelouch y Charles. Le estaban tendiendo una trampa y a Bismarck no le gustaba la sensación de ser el cebo. Ahora, sobre nuestro misterioso Lord Charmant resucitado. Richard sostuvo los exámenes calificados contra su pecho y se paró frente a la puerta de su clase de inglés, contando hacia atrás desde 10 mientras intentaba animarse. El ataque había ocurrido hacía 3 días y las clases se habían reanudado ayer. Todo había estado demasiado tranquilo. Había esperado que los arrestos y los interrogatorios sacaran a los estudiantes de sus cómodas vidas. Esperaba que el príncipe heredero Lelouch fuera llevado en un avión y que nunca más pisara su campus. Al parecer, había asistido a clase de matemáticas ayer. Abrió la puerta de un empujón, sin permitirse mirar a su clase, y dejó caer las respuestas de lectura calificadas en el podio. Un escritorio vacío le hizo señas y finalmente pudo respirar libremente. El príncipe heredero no estaba hoy presente. Tampoco habría ningún caballero de uno que juzgara en silencio los méritos de su conferencia. Hoy, al menos, podría tener una clase tranquila y no preocuparse por la calamidad que inevitablemente le sobrevendría. Realmente se había sentido enfermo, pero incluso su esposa estuvo de acuerdo en que tomarse un día libre sería sospechoso. O tal vez era más sospechoso no tomarse un día libre. La señora Maywater, la maestra de mayor edad del departamento, se había tomado el día libre el día anterior. Regresó con un frasco de pastillas contra la ansiedad que atraían la atención de Richard. Señor Barker, preguntó una de las chicas, ¿puedo darle una nota a la enfermera? La miró de reojo, juzgando sus ojos rojos pero su apariencia física bien. Rara vez causaba problemas en clase, lo que le hizo tenerle bastante cariño. ¿Es urgente? No es buena idea deambular sola por los pasillos. Podría haber malentendidos. Se mordió el labio inferior. No, solo quería comprobar si Shirley estaba allí, pero los guardias no dejan entrar a nadie sin una nota. Eso no es seguro, murmuró Richard para sí mismo. Sería mejor para ambos no llamar la atención, pero te llevaré después de clase. Se frotó la frente. A pesar de que sus alumnos lo exasperaban, los quería. Ninguno de ellos estaba preparado para que el poder del imperio cayera sobre sus cabezas.
Vivían vidas cómodas, protegidos de los empujones de la mayoría de los nobles y de la pobreza de las masas. Ashford ha sido demasiado liberal y despreocupado. Se aclaró la garganta. Quiero recordarles las restricciones sobre el material de lectura adecuado. Sus cejas se fruncieron. El señor Snyder encontró algunos folletos inapropiados. Todas las impresoras de estudiantes estarán fuera de servicio hasta que se encuentre al culpable. ¿Quién es tan estúpido como para imprimir pornografía en la biblioteca?, susurró alguien. Richard sabiamente decidió fingir que no había oído eso. Ojalá fuera algo tan benigno. Estaban recibiendo al caballero de uno en el campus y un idiota había decidido difamar al príncipe heredero. Solo esperaba que el señor Snyder lo hubiera detenido antes de que el tonto distribuyera ese material. En circunstancias normales, continuó Richard, las acciones disciplinarias por infracciones menores serían competencia del consejo estudiantil. Algunos estudiantes se movieron con evidente culpa y Richard los marcó en la hoja de asistencia. Cualquier asunto importante quedó en manos del director. Todos ustedes son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estas no son circunstancias normales. Los soldados no tienen que informar de las infracciones. Pueden arrestarlos. La confianza juvenil desapareció de sus rostros. No eran tontos, solo inexpertos. Señor Barker. Un chico que estaba al fondo levantó las manos. ¿Hay alguna razón por la que está diciendo esto? Me crucé con unos cuantos soldados en el camino hacia aquí, molestos porque nuestro culpable cagaba en los lavabos del baño, mintió Richard. Sé que uno de vosotros sabe quién es el responsable. Hacedme el favor de advertirle antes de que todos sepamos quién es, porque está colgado en un poste en la puerta. Pero eso es para números. Esa era la política del príncipe Clovis. Como ciudadanos británicos, podéis defender vuestro caso. Podéis hacerlo ante Sir Waldstein o ante el príncipe heredero Lelouch. Curiosamente, el nombre de este último les hizo tragar saliva. Entre los dos, era mucho más probable que el príncipe heredero realmente lo escuchara. Ahora, por favor, abran sus libros en el quinto acto. Espero que lo hayan leído. Nadie lo miró a los ojos. ¿En serio? Se suponía que debíamos terminar esto la semana pasada. No es culpa nuestra. Mi dormitorio se incendió. Perdí mi libro. Que Lelouch sea príncipe es una distracción. Salí a ver un partido de béisbol. Me voy a casar con él, así que, de todas formas, ¿quién necesita el inglés? Solo una de ellas era una excusa válida. Todos pensaron que porque había ocurrido algo traumático hace unos días iba a posponer la fecha límite. Encuestó a sus estudiantes. Sí, lo pensaron. Iban a volver a casa con sus padres y llorarían por lo malvado y estricto que era. Luego el director lo llevaba a su oficina para tener otra charla. Todos tienen una reflexión extra que entregar mañana al mediodía. Si su habitación se incendió, pueden enviar un correo electrónico para que los eximan de la tarea. Fue demasiado indulgente con esos tontos. En el futuro, avísenme antes de la clase si necesitan una prórroga. No es que recordaran sus palabras. Sus cerebros eran como coladores cuando se trataba de lecciones de vida reales. Mientras tanto, los chismes serían recordados para siempre. ¿Por qué debería molestarme?, preguntó Caspian, con su tono arrogante que rechinaba los oídos. Tendré una secretaria que se encargue de eso, señor Caspian. Lord Caspian, corrigió, cruzándose de brazos. La política de la escuela es prescindir de los títulos nobiliarios. Él resopló. Sigues metiéndote con Lamperouge. Si Robert mantuviera la sonrisa por más tiempo, se le caerían los dientes. Viendo que esa política solo se aplica a los nobles, seré prudente para que mi cabeza permanezca unida a mi cuerpo. Además, tu padre me ordenó que te recordara la próxima vez que hagas un escándalo, que hay hijos potenciales mucho más agradables en esta clase si continúas causando problemas. Por primera vez, tenía toda la atención del muchacho, que abrió los ojos de golpe presa del pánico. Era cruel hacer semejante anuncio públicamente, pero el vizconde Cleod le había dado a su hijo todas las oportunidades para demostrar que era digno de su herencia. «Estás mintiendo». Sacudió la cabeza. «No puede desheredarme, tonto».
Si hubiera tomado la noticia con calma, los estudiantes no la habrían registrado como una amenaza creíble. Sus protestas solo alimentaron el hambre en los ojos de algunos de sus compañeros de clase. Harían cualquier cosa para convertirse en nobles. Hablaremos de ello con tu padre más tarde, dijo Richard. Ahora, como ya hemos tardado bastante, leeremos juntos el quinto acto. ¿Quién quiere ponerle voz a Hamlet? El argumento que siguió fue suficiente para distraer al joven y lograr que se recompusiera. Robert hubiera querido ayudarlo, pero ya le habían advertido durante años. La verdad era que, incluso si dejaba de portarse mal en sus clases, la única forma de heredar las propiedades familiares era mediante la muerte prematura de su padre o casándose con una mujer joven lo suficientemente competente como para impresionar a su padre. Si el padre de Caspian se hubiera molestado en prestar atención a su mediocre heredero, el niño no se habría convertido en una decepción tan grande. Tal vez Lam, el príncipe heredero Lelouch, tenía razón en su ensayo sobre padres inútiles. Horacio y Hamlet continuaron el intercambio, y los estudiantes destrozaron el intercambio en un intento de imbuirle su propio dramatismo. Fue una lástima que Lam, el príncipe heredero Lelouch, no estuviera presente. Había sabido modular bien su tono para transmitir las emociones adecuadas en sus lecturas. Los estudiantes siempre lo vieron como un placer cuando surgió la oportunidad, y lo convencieron para que actuara a pesar de sus insignificantes protestas. ¿No crees que me encuentro ahora ante el que mató a mi rey y prostituyó a mi madre?, declaró Hamlet mientras la puerta se abría. Richard levantó la mirada al techo, maldiciéndose por haber elegido esa obra y lamentando su falta de suerte. El príncipe heredero Lelouch alzó una ceja divertido. El caballero de uno que estaba detrás de él parecía furioso. Hamlet. Estamos leyendo la última escena, se apresuró a explicar. Era consciente de las palabras poco amables que se estaban utilizando para describir a la antigua emperatriz Marianne. Le pido disculpas, la marqué como ausente, Su Alteza. Se le retorció el estómago al ver a los guardias detrás de Bismarck. Se había dado cuenta de lo que había pasado. No había hecho nada malo. Había estado encerrado en su oficina, leyendo ensayos atroces sobre Beowulf de su otra clase. Desentrañar las confusas cláusulas anidadas para otorgar créditos parciales apenas le dejó tiempo suficiente para cada una de ellas, mucho menos para plantar explosivos. Lamperouge, corrigió el príncipe heredero Lelouch con una sonrisa fácil como hacía en todas las demás clases. Con pasos seguros, pasó junto a sus compañeros, deteniéndose brevemente para recoger un lápiz y devolvérselo a Caspian con una sonrisa peligrosa. Richard se preparó para un comentario sarcástico, pero afortunadamente su humillación anterior pareció haberle dado algo de sentido común a Caspian. Mi ensayo, anunció el príncipe heredero Lelouch, dejando caer una pila de papeles demasiado gruesa en su podio. Richard pasó el dedo por los bordes. Nunca entregas los trabajos antes de tiempo. Entonces vio el título: Las naciones enfermas y los derechos de los reyes. ¿Te ofendí de alguna manera, Su Alteza? Lamperouge. Y no, ¿por qué? Parece que estás decidido a provocarme un infarto, Lamperouge. Tener un papel así en su despacho era como invitar a la Oficina de Seguridad Nacional a investigarlo. ¿Por qué no pensar en ello como un posible objeto invaluable? Demuestra mi aprecio por ti, después de todos estos años enseñándome inglés. Richard suspiró. Toma asiento. Te marcaré como que llegas tarde. En realidad, no me quedaré. La frivolidad en los ojos del príncipe heredero Lelouch había desaparecido. Solo estoy aprovechando la oportunidad para entregar mi trabajo antes de dedicarme a asuntos oficiales. Richard tragó saliva, preparándose para defender su propia inocencia, cuando vio que la mirada del chico se desviaba hacia sus compañeros de clase y su estómago se apretó violentamente. Con una confianza mortal, su futuro emperador caminó entre los escritorios para acorralar a uno de los chicos que Richard había marcado anteriormente como sospechosos. Tenían que ser los panfletos. El señor Sharpe no había destruido todas las copias. No podía ser por el ataque. Ninguno de sus estudiantes participaría en una violencia tan terrible, excepto su príncipe heredero. Me encanta la prensa libre, atinó Richard. Richard se estremeció, pero el príncipe heredero no lo estaba mirando. No, seguía mirando al chico. Tener un nombre común era un fastidio.
No hice nada malo, tartamudeó su alumno. ¿Por qué lo negaba? Debería estar de rodillas pidiendo perdón. Lo habían atrapado y la realeza no era misericordiosa. Difamar a la familia real es un delito grave. El año pasado hablamos de historia juntos. Sé que hablamos de eso y de cuál podría ser el castigo. No dije nada que no fuera cierto. Richard dio un paso adelante. Su Alteza, debemos hacer esto aquí. Me disculpo por interrumpir su clase, pero desafortunadamente, hizo un poco más que difundir mentiras. El muchacho negó con la cabeza con franqueza, dándose cuenta de la magnitud de su locura. No, te juro que no lo hice. No debería haber escrito sobre tu madre, pero eso es todo. Lo siento, Alteza. Te lo juro. No lo volveré a hacer. Ahora, ¿por qué debería confiar en ti si todavía me estás mintiendo? Pero esa es la verdad. El príncipe heredero Lelouch se burló. Tú y tus amigos entrevistaron a Shirley el día del ataque. Pero no tuve nada que ver con eso. Un espectáculo. Esto era un espectáculo. Alguien había tomado como rehén a Shirley, la amiga del príncipe heredero, y ahora necesitaba una demostración de fuerza para disuadir a alguien más de intentar un plan similar. Tengo varios testigos que dicen que tú y tus amigos la persiguieron y la sacaron de su dormitorio. Ella desapareció inmediatamente después de eso. El chico temblaba. No había forma de que tuviera algo que ver con el ataque, pero la inocencia no importaba. No lo sabía. Lo juro. No queríamos hacerle daño. No somos así. El príncipe heredero Lelouch dio un paso atrás y se sentó distraídamente en el escritorio de Caspian. Puedes llevártelo, Bismarck. El caballero de uno le arrancó violentamente las manos al muchacho por detrás. Su ojo cosido le daba a su mirada evaluadora un tono particularmente siniestro. Solo lo diré una vez. Si alguien dice o escribe una mala palabra sobre la emperatriz Marianne, lo mataré. El príncipe heredero Lelouch ladeó la cabeza, luciendo desconcertado mientras el caballero de uno arrastraba a su cautivo. Fue muy difícil encontrar información sobre la emperatriz Marianne. Había sido cercana al caballero de uno. Su Alteza, ¿Shirley está bien?, preguntó la chica de antes. No está muerta, ¿verdad? Por un momento, el rostro del príncipe heredero Lelouch se suavizó. Se está recuperando del shock de haber sido atada a una bomba. Estará bien. Esa declaración generó miradas de horror. Curiosamente, Caspian parecía bastante enfermo. Debía de haberle caído bien. Richard respiró profundamente para fortalecerse. Le había jurado a Ashford que haría todo lo posible para proteger a los estudiantes, aunque nunca había imaginado que eso significaría tratar con la realeza. Su Alteza, empezó, le ruego que tenga piedad de ellos. Son unos jóvenes tontos. No, ellos pueden aprender. ¿Cuál es el castigo por calumniar?, preguntó un niño desde atrás. El príncipe heredero Lelouch sonrió con sorna. 15 años de prisión, a menos que sea contra la familia real, en cuyo caso se aplican las leyes de blasfemia. Por supuesto, si es parte de un esfuerzo coordinado para infringir la sucesión o incitar a la rebelión, entonces se considera traición. Los tribunales tienden a discrepar en tales casos sobre de quién es la jurisdicción y, por lo tanto, el castigo apropiado. Si es blasfemia, entonces es ejecución en la hoguera. Si es traición, entonces los jueces discuten sobre cuán creativos deberían ser. Sus suaves palabras atrajeron la atención de toda la sala. Estaban aterrorizados. Richard estaba aterrorizado. Temblando, se arrodilló en el suelo y presionó su frente contra las frías baldosas. Su Alteza, usted sabe que él no era capaz de involucrarse en algo así. Por favor, tenga piedad de él. Es un niño. ¿Cuándo dejaremos de ser niños, señor Barker?, susurró el príncipe heredero. El caballero de uno no está contento con la basura que él y sus amigos han impreso. Necesitaría pruebas para redirigirlo hacia otro objetivo, el que está detrás del ataque. Tiene hasta el viernes al mediodía, luego tengo las manos atadas. Así que eso era lo que buscaba, pero ¿qué información podrían saber los estudiantes? Alguien de esta escuela dejó entrar a los terroristas, reveló el príncipe heredero. Se levantó de su pupitre y le dio unas palmaditas en la espalda a Caspian.
Aunque no fueras tú el responsable de dejar entrar a los terroristas, alguien tuvo que haber visto algo y no lo informó. Considera un periodo de amnistía hasta el viernes. Después, te acusarán de obstruir una investigación oficial. Con esa última advertencia y amenaza, el príncipe heredero abandonó la sala. Había conseguido sembrar las semillas de la desconfianza. Todos y cada uno de ellos sabían ahora lo que significaba ir en contra del imperio. 10 segundos después, Caspian corrió hacia el bote de basura y vomitó su almuerzo. Mientras Richard se ponía de pie lentamente y se masajeaba las rodillas doloridas, notó con amargura que la paz de la escuela había sido destruida. Salirían de su clase llenos de acusaciones furiosas, desesperados por salvarse. Todos serían culpables. Por eso Richard nunca quiso acercarse al continente. Un entorno político así era tóxico y destruía amistades que habían perdurado durante años en su búsqueda de poder y supervivencia. Debería haber elegido el crisol para su unidad. Notas. Sí, accidentalmente nombré a 2 personajes Richard, XD. Es hora del próximo capítulo para callen y todas esas cosas divertidas. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mfqxt. Capítulo 14. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. El hecho de que la olvidaran tenía sus ventajas. Le permitía a Nunaji tener mucha más movilidad que su hermano. Los guardias apenas se fijaban en que estuviera en su habitación y, con la leal Sayoko a su lado, por fin tenía a alguien que actuaría según sus deseos. Su hermano podría permanecer ocupado, acunado en el sofocante abrazo de los hombres de su padre, nunca solo, ni siquiera con ella. Si tan solo su merecido tiempo en el centro de atención no tuviera un costo tan tremendo. El tablero estaba preparado y cada uno de ellos se había convertido en una pieza cuidadosamente considerada, incluso el siempre fiel Bismarck. Su padre tenía un papel para ella en este juego. ¿O acaso la consideraba indigna incluso de participar, como sus numerosos discursos parecían sugerir? Le dolía que él todavía no se hubiera dignado a hablarle. Si ella tuviera la oportunidad de hacerle sus propias preguntas, de juzgar su tono de voz con la claridad de sus propios oídos, entonces tal vez, por fin, podría vislumbrar su visión. ¿No lo notarán?, preguntó Nunaji mientras los pasos demasiado suaves de Sayoko se acercaban. Su mano cálida apretó la suya y, apenas lo suficientemente fuerte para ser escuchada, dijo: si preguntan, les diremos que estuvimos en los jardines y nadie podría probar lo contrario. ¿Qué es?, susurró Nunaji porque esa confianza estaba mucho más allá de lo que esperaría de un guardaespaldas asignado por Ashford. Soy tuya, Nunaji, no Kimi, susurró en japonés. Seré tu espada hasta el fin de los tiempos. A Nunaji se le encogió el pecho y retiró la mano, abrumada por una sinceridad tan increíble. Nunca había creído que Sayoko los traicionaría, a pesar de las frenéticas preocupaciones de su hermano, pero esperar más le parecía presuntuoso. Sayoko era simplemente una constante en su vida, el fuerte roble que resistiría todas las tormentas. Ella también había evitado la pregunta. Entonces nos iremos, ordenó Nunaji. Los secretos que su protector guardaba podían esperar. Sayoko nunca se había entrometido en sus asuntos. A veces, Nunaji se preguntaba si ese aleteo de afecto hacia ella significaba que estaba traicionando a su madre. Salir del campus era como asistir a una actuación callejera de música experimental. Donde antes había un parloteo agudo y constante, ahora la ciudad se caracterizaba por un retumbar bajo y desigual. Los elementos discordantes se mezclaban entre sí, convirtiendo el caos en regularidad. A veces, se imaginaba viviendo en ese caos, reconociendo el mundo por los abundantes puntos de referencia de olores pútridos, tintineos en las fachadas de las tiendas y farolas normales. Por aquí, le pidió Sayoko, confiando en que ella seguiría el sonido de su voz. ¿Estás segura de esto? No, admitió Nunaji, pero su padre le había prometido el trono como parte de su juego y ella haría su parte para asegurarse de que su hermano lo recibiera. Había sacrificado tanto por ella y merecía recibir algo a cambio. Pero es necesario. Sayoko tarareó, disgustada, pero guardó silencio mientras entraban al edificio. Un viejo y destartalado ascensor los llevó hasta abajo y Nunaji tamborileó con los dedos ansiosamente sobre el borde de la palanca de mando.
Estoy aquí, le aseguró Sayoko, mientras su vestido se movía de forma extraña. No te harán daño. Nunari sonrió, ignorando el nudo de ansiedad que poco a poco se iba cerrando en su cuello. Podía hacerlo. Si el emperador de Britania decidía jugar contigo, no importaba lo bien que lo hicieras. El emperador controlaba el tablero y decidía quién era el vencedor. Salieron a una habitación en la que resonaba el zumbido de las luces eléctricas que se apagaban. Las tuberías detrás de las paredes chisporroteaban y gorgoteaban. Un lado estaba extrañamente amortiguado, lo que sugería la presencia de muebles o personas. Está claro, dijo un hombre que venía más adelante. Su inglés estaba articulado con demasiada precisión para un hablante nativo. Vinieron solos. Kaguya, exigió Nunari, rodando hacia adelante. Hablemos de los términos que sugeriste. El borde amortiguado se movió y Kaguya rió mientras daba un paso adelante. Eres una princesa bastante exigente. Yo diría que aceptar mis términos de esa manera fue bastante tonto. Su voz era demasiado redonda y relajada para ser una amenaza, pero Sayoko se movió de todos modos y un pequeño y silencioso timbre de metal sonó debajo de su vestido. ¿Lo es?, preguntó Nunari. Me cortaría la garganta antes de permitir que me convirtieras en rehén contra mi hermano, y entonces toda su ira se volvería contra la resistencia japonesa. Toda esa buena voluntad que tiene hacia tu gente desaparecería. Por supuesto, Siseo Sayoko. ¿Viniste a hablar conmigo o a tenderme una trampa?, preguntó Kaguya. Deberías saber que muchos agentes de Britania han conspirado para incriminarme por traición y obligarme a obedecer. No te necesito para eso si ese era mi objetivo, resopló Nunari. Es bastante obvio que Kiriara lidera el misterioso grupo de Kioto. El metal chirrió y Nunari agachó la mano, levantó los brazos y esperó que los brazaletes que Sayoko le había cosido fueran suficientes. Tal vez decir eso había sido demasiado imprudente. Un golpe fuerte cayó al suelo. Bueno, parece que has eliminado a un espía de mi séquito, dijo Kaguya con ligereza, sus pasos acercándose. Y que tu asistente es mucho más de lo que parece. ¿Cómo demonios has conseguido que un Shinosaki esté en tu nómina? Nunari forzó una sonrisa, esperando que pareciera misteriosa en lugar de dolorosamente confusa. No podía oír la respiración del hombre. Sayoko lo había matado en el tiempo que le tomó agacharse. Necesitaban desesperadamente una conversación más sincera, pero no ahora, no aquí. Habías mencionado eso, masculló Kaguya antes de aclararse la garganta y su voz se volvió mucho más alegre. Lo primero es lo más importante. Mi querido primo sigue vivo. ¿O se encontró con la punta afilada de la espada del virrey? Nunari resopló. Ha estado deprimido desde que Lelouch descubrió que podía despedir a la gente. Honestamente, uno pensaría que el mundo se acabó, y en lugar de disculparse con Lelouch por mentir, se queja conmigo de lo injusto que es. Se cruzó de brazos. Él también me mintió. Oh. Nunari hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Estaba en una posición demasiado desventajosa como para permitirse el lujo de ser tacaña con la información. Era un piloto de yeguas. Eso es muy inesperado, murmuró Kaguya. Bueno, parece que tengo algo que agradecerle a tu hermano, pero darle mi apoyo es problemático. La resistencia japonesa se ve alentada por la esperanza. Por culpa de Zero. Sí, por culpa de Zero, que ha estado inusualmente tranquilo a pesar de la extraordinaria ocasión. Había allí una cuestión que a Nunari le daba miedo plantear. La pasión y el odio de su hermano siempre habían sido profundos, y había estado muy ocupado últimamente. Creo que Lelouch lo admira, dijo Nunari, dejando traslucir su inquietud. Pero mató a Clovis. Eso no deja mucho margen para la negociación. Kaguya se movió y sus zapatos rozaron el suelo. Sé que él también era tu hermano. Lo siento. Una piedra dolorosa se alojó en su garganta. Soy comprensiva, Nunari. Yo misma vivo en una jaula, atada tanto por Japón como por Britania. Si me inclino demasiado hacia un lado, el otro me estrangulará. Sencillamente, no hay mucho que pueda hacer. Arriesgar mi cuello por promesas sin fundamento. Y en privado, interrumpió Nunari. De todos los periódicos locales, solo uno habla de mi hermano de forma favorable. No tienes ninguna relación con nosotros. Podrías influir en las cosas.
Necesito que seas un actor externo, de lo contrario, el emperador o los nobles ganarán. Tal vez, pero ¿qué garantía tengo? Nunagi se adelantó. Yo. Mi hermano siempre me ha adorado y cumplirá las promesas que le haga para hacerme feliz. Por favor, confía en mí. Firmaré, o mejor dicho, sellaré, lo que sea necesario. Los pasos de Kaguya se acercaron lentamente hasta que se detuvo junto a su silla de ruedas. Sus manos frías rozaron su brazo. Cualquier cosa, aunque pidiera la libertad de Japón, o ser la esposa de tu hermano, creo que esto último sería otra jaula dorada. Esperaba que el calor en sus mejillas no fuera visible. En cuanto a Japón, puedo preguntar, pero está más allá de mi capacidad de prometer. Kaguya se alejó revoloteando, sus pasos danzando por el suelo como gotas de lluvia. Se oyó un crujido de papel, el roce de una tela contra el suelo y el doloroso rasguño de un bolígrafo al pasar por un suelo irregular. Que la tomaran en serio se sentía extraño. Ni siquiera Lelouch hacía eso, tratándola siempre como la adorable hermana pequeña a la que había que proteger. ¿Tienes tu sello?, confirmó Kaguya mientras regresaba. Tu hermano no tiene por qué estar de acuerdo, pero el sello de la hermana de sangre verdadera del emperador tiene valor. Nunagi se dio una palmadita en el costado y encontró la ranura del bolsillo. Lentamente, sacó su anillo insignia. No estaba completo, solo era apto para una niña en lugar de un adulto, pero demostraba su identidad. Lelouch no sabía que ella había conservado el suyo. Él había perdido el suyo antes de que volaran a Japón. Dado que habían estado escondidos, no debería haber conservado el suyo, pero era el único recuerdo que aún tenía de su madre. ¿Qué estoy firmando?, preguntó Nunagi. ¿Acaso importa?, suspiró Kaguya, colocando el papel en su regazo. Un perdón por todos los crímenes japoneses anteriores a hoy, excepto Zero, y un reconocimiento de Japón. Me sorprende que no hayas pedido la independencia. Y que te acusen de manipularte. Es mejor hacer algo que no provoque disturbios. Si pudieras esperar un momento, me gustaría grabar esto. Por supuesto. Nunagi luchó inútilmente contra la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Si tan solo pudiera contarle a Lelouch lo que había logrado. Había demasiadas personas oyéndolo en casa. Había ganado un valioso respaldo aquí, y lo más importante, fuera del alcance del emperador. Con esto podría empezar a formar algo más sustancial. Pero primero había que derrotar a Zero. No podía convertirse en mártir. Había que desacreditarlo para que Lelouch pudiera reclamar el apoyo de Japón sin oposición. Lelouch chasqueó los dientes con fastidio mientras revisaba la montaña de consejos enviados por los estudiantes. El querido Caspian no se había entregado, y como era previsible, había llamado para avisar que estaría enfermo durante el resto de la semana. Ese chico era todo lo contrario de inteligente, pero Lelouch no debería quejarse. Eso hacía que vigilarlo fuera mucho más sencillo, ya que llamaba infructuosamente al mismo número una y otra vez. No haber hecho todo el trabajo de inteligencia él mismo fue un placer. Los agentes ya habían confirmado que la línea telefónica había sido cerrada horas después de que comenzara el ataque en Ashford. Lamentablemente, eso dejó a Lelouch con muy pocas pistas. Detener a Caspian sería un callejón sin salida. Era demasiado estúpido para saber algo de valor. Tal vez debería aplicarle un geas, murmuró Lelouch. ¿No te gusta tu trampa?, dijo Bismarck con un tono divertido en la voz. El cerebro es un profesional, no un adolescente demasiado emocional. Lelouch frunció el ceño. Los nobles de la zona son fáciles de engañar. Es cierto, dijo Bismarck con tono sombrío. Son unos bufones incompetentes y corruptos. A largo plazo, la eliminación de Clovis fortalecerá a Britania. Era mi hermano, susurró Lelouch, con los dedos extendidos sobre la mesa. Había sido tan sencillo quitarle la vida, pero el solo hecho de recordar la niebla de sangre, le ardía el pecho. No te pongas sentimental. Zero siempre tendría que subirse a una pila de cadáveres de tus hermanos. Me pregunto qué habría hecho si Nunagi hubiera estado antes que él. No. Gruñó Lelouch, poniéndose de pie de un salto y mirando fijamente el rostro lleno de cicatrices de Bismarck. Clovis mató a miles de personas inocentes. No le importó en absoluto. No hay necesidad de justificarlo.
El trono fue motivo suficiente para que tu padre se deshiciera de cientos de parientes, muchos de los cuales simplemente querían vivir en paz. No soy nada, Lelouch negó con la cabeza y abrió lentamente el puño. No era un adolescente demasiado emocional al que se pudiera manipular tan fácilmente. ¿Estás aquí por una razón real o solo quieres molestarme? ¿Crees que tu pequeña subordinada terrorista no te hará preguntas tan difíciles? Preguntó Bismarck. Difícilmente la convencerás de nada si la atacas con violencia. ¿Convencerla de qué? Bismarck hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Para denunciar a Zero y luchar por el príncipe Lelouch. La risa brotó de su garganta. Será mejor que puedas convencerla. Su risa se apagó. ¿Qué quieres decir? Por ahora la están tratando bien, pero como terrorista no tiene ningún valor. Ella. Lelouch apretó los dientes. ¿Qué podía decir? Ella era una luchadora fenomenal, pero eso solo la hacía valiosa para Zero. ¿Por qué molestarse siquiera? Preguntó Lelouch, si solo van a permitir que se pudra en una celda o que la cuelguen de la horca. Ella fue una de mis primeras reclutas. No son ideológicamente flexibles. La nostalgia no justifica esto, gruñó Bismarck. Lo consideró por un momento. Si bien el razonamiento fue erróneo, el resultado es fortuito. Su valor reside en lo que significa para ti, y su ejecución habría hecho que tu cooperación fuera más difícil. Así que Callen sería otra correa alrededor de su cuello. Debería estar contento de que Nunaye haya escapado a la atención. Me comportaré, dijo Lelouch, inclinando la cabeza. Puede odiarme, no me importa mientras esté bien. Encontraría una manera de liberarla más tarde, una vez que su padre y Bismarck pensaran que habían atrapado suficientemente su mente. Convéncela, Lelouch, susurró Bismarck. La muerte no es el peor destino que le espera. ¿Un destino peor que la muerte? Si ella era solo una forma de controlarlo, entonces no tenían motivos para torturarla por su desobediencia. Nostalgia. ¿Qué había querido decir Bismarck? Era una noble menor, una luchadora entusiasta, una piloto de caballos. Su piel se erizó con inquietud. ¿El emperador realmente reclamaría una nueva esposa ahora? Al observar la retirada de Bismarck, Lelouch tuvo que admitir que el caballero de uno probablemente sabría más. Llevar a Callen de regreso a Japón había pasado a ocupar el primer lugar de su lista de prioridades. Seguramente, había algo que podía ofrecerle a Bismarck para acelerar su regreso a casa. Convencería a Callen de que el cielo era verde, si eso era lo que hacía falta para que ella lo siguiera. ¿Qué tan difícil podría ser? De repente, se sintió muy agradecido de que el océano estuviera entre ellos para frustrar cualquier intento de apuñalamiento. A medida que la semana se acercaba al final, Callen se aseguró de mantener su máscara, siendo dolorosamente educada y tragándose cada protesta. Era inquietantemente similar a su personaje de colegiala, si Callen no hubiera estado fingiendo estar lo suficientemente enferma como para ser derribada por una brisa. Curiosamente, Anya odiaba su actuación. Cada vez que Callen inclinaba la cabeza dócilmente, arrugaba la nariz con irritación. Como resultado, sus combates de caballería se habían vuelto cada vez más brutales. Sus peleas eran el único momento en el que Callen dejaba caer la máscara, desahogando sus frustraciones en cada golpe. Estoy impresionado, dijo su padre el domingo por la mañana. Lo has estado haciendo bastante bien. Callen la miró con enojo y clavó la pasta con demasiada fuerza. Me alegra que estés feliz. Estoy a punto de usar este tenedor para sacarme el globo ocular. Si crees que algo de esto me convencerá, estás delirando. Su padre se sirvió otro vaso de agua. Pero tú estás jugando. Hay tanto que esta vida puede ofrecerte. Con un poco de esfuerzo para relacionarte, fácilmente podrías hacer mucho bien. Ningún piloto por sí solo podrá derribar a Britannia. Menos mal que la revolución es más que un piloto. Callen se reclinó y cruzó los brazos. Si me porto bien, tendré la oportunidad de hablar con Lelouch. Príncipe heredero Lelouch, lo reprendió su padre. Callen puso los ojos en blanco. Ese imbécil pretencioso. No importa. Quiero saber qué mierda de mierda me cuenta. ¿Cómo va a justificar toda esta mierda? Por favor, no jures, suspiró. No puedo decidir si debo estar agradecido o no con su alteza.
Sincero, nunca habrías llamado tanto la atención, lo que me permitió protegerte de las repercusiones hasta que inevitablemente te desilusionaste con... ¿Desilusionada? Callen se quedó boquiabierta. ¿Acaso su padre creía que su compromiso con su pueblo era tan voluble? Preferiría morir antes que vivir en una servidumbre eterna, obligada a apartar para siempre la mirada del sufrimiento inútil que la rodeaba. Rebelión. Pero si Zero hubiera sido cualquier otra persona, no tendríamos el lujo de tener esta conversación. Su Majestad rara vez considera que la opción más suave vale la pena. Realmente te fallé, Callen. Lo siento. Creo que el hecho de que un traidor como tú me haya dejado solo es probablemente lo mejor que podrías haber hecho por mí, espetó Callen. Aunque dejar que tu mujer maltratara tanto a mi madre que recurriera a Refraín es un error totalmente tuyo. El sufrimiento de tu madre solo me trae pena, Callen. Ahora está recibiendo el mejor tratamiento del país. No tengo ninguna duda de que se recuperará. Su padre se inclinó hacia adelante y deslizó la mano por la mesa hacia ella. Confía en mí, por favor. Tu acto no engañará al emperador. Su Majestad es demasiado astuto para esas falsas lealtades irreverentes. Pero si le das lo que quiere, juegas bien tus cartas y abrazas con fuerza el corazón de tu no novio, podrías ser algo más que una subordinada o una esposa, sino una socia, para el emperador de Britania. Tienes poder, Callen. Empujó su silla hacia atrás cuando su apetito desapareció abruptamente. Había captado las implicaciones de la incesante insistencia de Anya. La veían no solo como un caballero, sino como una futura esposa. Era por eso que su padre insinuaba constantemente que tendría un final terrible si se negaba. Porque el emperador la veía como una muñeca que podía arrojarle a su hijo como pequeña recompensa. La puerta se cerró de golpe, sellando las protestas confusas de su padre. Ella lo odiaba, pero no podía encontrar una manera de dejar de amar a su padre. Era un traidor, pero aún así se relajó en su abrazo. En esta isla de caos, él era su mar de tranquilidad. Bien, ¿estás lista?, saludó Anya fuera de la habitación de Callen. Su sonrisa burlona prometía dolor. Espero que no estés planeando actuar con mansedumbre para siempre. No te conviene. Callen se mordió la lengua y respiró profundamente para tranquilizarse. Pido disculpas. Los ojos de Anya se entrecerraron y sus fosas nasales se dilataron con frustración. Ven. El letargo y el vago olor a antisépticos penetraron en el despacho del emperador. El hombre, aunque evidentemente enfermo, todavía sostenía con fuerza el imperio. Anya se adelantó y se arrodilló junto al emperador, con la cabeza a un pelo de distancia de descansar sobre sus rodillas. Callen desvió la mirada, sintiendo un hormigueo en la piel por el asco. ¿Podría arrodillarse? El protocolo dictaba que debía hacerlo, pero incluso esta máscara tenía su límite. Arrodillarse voluntariamente ante su mayor enemigo. Pero necesitaba hablar con Lelouch. Necesitaba hacerles creer que podían convencerla. Necesitaba arrodillarse. No significaba nada. Lo hizo. Tragando saliva, Callen decidió inclinarse, desnudar su cuello y esperar desesperadamente que estuviera satisfecho. Es una actriz muy talentosa cuando está debidamente motivada, ¿no? Se rió el emperador. Un perro obediente merece su recompensa. Se le clavaron las uñas en el costado mientras luchaba por no romperse. No aguantaría otra semana allí. Lentamente, el emperador se incorporó y aceptó la mano de Anya para que lo ayudara. Sus pasos se hicieron más firmes mientras limpiaba su escritorio. Una mano enorme se posó sobre su hombro. Conecta la llamada. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de la cámara que tenían frente a ellos y de la exasperante posición en la que se encontraba. Desesperada, intentó dar un paso hacia un lado para liberarse. La mano del emperador le aplastó el hombro y su pulgar se clavó dolorosamente en su omóplato. Si se moviera, se estrellaría contra el suelo. Más adelante, la ventana se reveló falsa, transformándose en el familiar sigilo británico antes de desvanecerse para mostrar a Lelouch, con el caballero de uno a su lado. Su Majestad. El caballero cayó de rodillas y agachó la cabeza. Lelouch se quedó mirándola, con el rostro paralizado por el horror. No se había dado cuenta de que podía ser tan expresivo. En verdad no se parecía en nada a su personaje de la escuela. Buenos modales, Lelouch, lo reprendió el emperador.
Lelouch se sacudió, cruzó la mano sobre el pecho y se inclinó, breve y rígidamente. Finalmente, la mano del emperador cayó, permitiéndole a Callen respirar. Bismarck informa que lo ha hecho bien esta semana. Afortunadamente, sus habilidades no se limitan solo a provocar incendios, sino también a sofocarlos. El ataque, ¿qué ataque? Demuestra la necesidad de reforzar aún más su seguridad. Si realmente te preocupara mi seguridad, me sacarías de Ashford. Hay un límite a lo que se puede fortificar en una escuela, gruñó Lelouch. No, soy tu cebo, y si esa es la forma en que se ejecutará, está bien. Pero los estudiantes no hicieron nada. No merecen quedar atrapados en el fuego cruzado mientras tus enemigos descienden sobre nosotros. Esa ira parecía fuera de lugar en su rostro. Era el tranquilo presidente del consejo estudiantil con una sonrisa despectiva que nunca se tomaba nada demasiado en serio. Estaba desprovisto de pasión, incluso cuando se burlaba. Una máscara. Todos la usaban, pero la de Callen nunca se había sentido más inadecuada. No te estoy sentenciando a muerte, dijo el emperador. Hay riesgos, pero son necesarios para que finalmente se haga justicia con tu madre, como pediste. Me exiliaste por eso, gruñó Lelouch, con el dolor y la furia en su rostro. Callen sabía que esto era real. Sin duda, Lelouch odiaba a su padre. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de asistir a su funeral. Justicia. Eso no es algo que te importe ni un ápice. No te importa ni ella ni nosotros. La justicia es simplemente una excusa conveniente para ocultar tus verdaderas razones. Si quieres que siga el juego con esta farsa, al menos hazme el favor de ser honesto. Durante toda la perorata de Lelouch, Callen se maravilló ante el desconcertante enjambre de emociones que cruzaban el rostro de Bismarck. Dolor, exasperación, diversión y un dejo de ira. Si alguien conocía la mente del emperador, ese sería el caballero de uno. Sin embargo, había decidido mirar fijamente al emperador, no a Lelouch. Quizás hubo una división, pero ¿quién podría ofrecer una pista? Su mirada se posó en Anna, que observaba la pantalla con los ojos muy abiertos y maravillada, como si Lelouch hubiera colgado la luna. La mujer estaba constantemente al lado del emperador, corriendo de un lado a otro juguetonamente e ignorando todas las convenciones sociales. Si esa mirada hubiera estado dirigida al emperador, Callen lo habría entendido, aunque el pensamiento la asustó. Quizás estaba mirando a Bismarck. ¿Eran amantes? ¿O podría explicarse como que ella está enamorada de Lelouch y se está acercando a su futuro suegro? El emperador suspiró. No estás dispuesto a creer mis verdades, Lelouch. Nada de lo que pudiera decir te inclinaría a creerme. Porque tus acciones y palabras no coinciden. Mi caballero uno está a tu lado. Creo que eso está bastante claro. Que necesitas un carcelero que sepa lo que es el Geas. ¿Qué? Basta, gritó el emperador. No tengo tiempo para tus niñerías. Querías hablar con Callen. Aquí está. Si no escuchas mis respuestas, entonces molesta a quienes saben la verdad de lo que sucedió. Su respuesta pareció una retirada y Callen observó el ligero temblor de su mano. Estaba cansado, pero aparentemente tenía demasiado orgullo como para permitir que su hijo notara su fatiga. ¿Sabía Lelouch siquiera la gravedad de la enfermedad de su padre? Los ojos de su padre siempre estaban llenos de dolor cuando hablaba del emperador. Moriría pronto. Ese conocimiento alivió el corazón de Callen, que gritaba asesinamente al verse obligado a realizar un acto tan manso. Lelouch alzó una ceja. Me encantaría charlar con Callen, pero pensé que sería de mala educación fingir que el emperador no estaba allí. ¿O tienes la intención de supervisar todo el tiempo, como si fuéramos un par de niños de 4 años en nuestra primera cita de juegos? ¿Una cita para jugar?, preguntó el emperador, perplejo. Dado que los dos enterraron al ejército de Cornelia, dejarlos sin supervisión probablemente resultaría en una nueva calamidad. Siempre han sido bastante creativos. Callen se cruzó de brazos y se dio la vuelta para mirar al hombre con enojo. ¿Qué demonios podríamos hacer? Ni siquiera puedo caminar sola durante más de un minuto antes de que un guardia me intercepte. Apuesto a que incluso mi habitación está intervenida. Yo también he hecho todo lo que me has dicho. Su Majestad.
Claro, ella esperaba que su conversación fuera monitoreada, pero eso era diferente a tener al emperador mirándola fijamente en la nuca. Un gesto de buena fe, intervino Lelouch. ¿Quieres que te crea? Entonces empieza por ser considerado con lo que quiero, como enviar de vuelta a mi subordinado. Nos hemos comportado, ¿no? Discutir verbalmente con el emperador no era exactamente comportarse. Pero esta era su oportunidad de escapar, de dejar atrás el infierno de Pendragon. Sin duda, estaría atrapada con Lelouch en otra jaula, pero cualquier cosa era mejor que estar allí. Incluso si Lelouch hubiera mentido sobre todo, Zero era puramente un ídolo falso, ella le perdonaría la vida a cambio de sacarla. Lentamente, se hundió sobre su rodilla, cruzando su brazo sobre su pecho en la forma, adoptando la posición de un verdadero arco de caballero. ¿Callen? Preguntó Lelouch, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué estás? Parece que se arrodillará ante ti, dijo el emperador. Se ha mostrado bastante recalcitrante. Un destello de preocupación cruzó su rostro antes de que la máscara apática de Lelouch se reafirmara. Bismarck, ¿qué opinas? Preguntó el emperador. Tiene que completar su entrenamiento, pero podría enviarla con Anda. Antes de que terminara su sugerencia, Bismarck ya estaba sacudiendo la cabeza. Eso solo traería más problemas. A un lado, Anya hizo un puchero. El príncipe Lelouch se beneficiaría si confiara en sus guardias y en alguien menos entrometido. En cuanto al entrenamiento, entre Eupeya y yo, deberíamos poder manejarlo. Su Alteza se comportará. La pregunta es más, ¿lo hará? Callen fijó la vista en el suelo y sintió el peso de sus miradas pensativas. No había hecho nada para asegurarle su devoción por Lelouch. Anya podría haber estado insinuando que se convertiría en su esposa, pero eso era muy diferente a ser guardia. ¿Qué podía decir? La libertad se le escapaba de las manos. Todo lo que dijera carecería de sinceridad. Se arrodilló solo porque Lelouch le estaba ofreciendo una salida. Ni siquiera había tenido la oportunidad de preguntarle a Lelouch todas las preguntas que tenía en mente. «Exigiré su lealtad», sugirió Lelouch, con la voz cargada de vacilación. Sonaba falso, como cuando pretendía intentar evitar que el resto del consejo estudiantil sufriera las payasadas de Miri, pero en realidad esperaba con ansias que se unieran a él en su miseria. Odiaba tanto esa voz. En realidad, todo lo que tenía que ver con Lamperouge la ponía nerviosa. Sin embargo, en pocas palabras, Zero le inspiraría. De todas formas, fue una sugerencia estúpida. Las palabras nunca podrían convencerlos de su lealtad. Eso funcionaría, dijo el emperador. Tienes un don muy útil, Lelouch. ¿Por qué? El emperador tiene una forma de obligarla a obedecer, le había advertido su padre. Ella pensó que se refería a la fuerza o a cazarla. Pero hiciera otra cosa. Un regalo. Zero siempre había sido alarmantemente capaz de infiltrarse en bases britanías y sacar espías de cualquier parte. Tal vez eso hubiera tenido sentido con un veterano de la UE que tuviera años de experiencia. O incluso con un britaniano que hubiera estado construyendo su revolución durante décadas. ¿Podría Lelouch, supuestamente un príncipe exiliado, haber tenido ese tipo de influencia? ¿O el emperador lo había elegido porque compartían el don de convertir a los enemigos en amigos? Notas. Sé que Lelouch ya usó su Geas en Callen y ella es inmune, aunque Charles y Bismarck no lo saben. Este mes me estoy centrando en redactar Excalibur, así que no habrá más actualizaciones de ningún tipo. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mfqgixt. Capítulo 15. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Pensamientos incómodos se agitaban en la mente de Callen cuando aterrizó en Japón. Su padre había decidido acompañarla y ella deseaba que no se sintiera como si se hubiera convertido en una misión para él. Que él no estuviera allí para espiarla y denunciar sus pensamientos traicioneros al emperador. Por supuesto, eso podría no importar si el emperador y Lelouch realmente tenían una forma de convertir a los enemigos en amigos. Se le erizó la piel y se concentró en desembarcar del avión con confianza. Ella no mostraría ninguna debilidad. El aire, cargado de humedad, la envolvió y respiró profundamente. Luego, miró por fin a la escolta que había venido a recibirlas. Había dos grupos de soldados que se miraban con odio.
Los de la derecha llevaban los colores de Cornelia. Los otros, que se parecían a los soldados que habían arrestado a Suzaku por la fuerza, dedujo que pertenecían a Bismarck. Ambos la miraban con una mezcla de sospecha y deseo. Señora Stadtfeld, la saludó un oficial, ignorándola por completo. Tenemos un coche preparado para usted. Bien. Entonces no hagamos esperar a Su Alteza. El oficial se movió torpemente. El general Cornelia quisiera hablar con usted, milord. Le pido disculpas, pero ¿sería tan amable de someterse a un registro? Me temo que es una nueva política. Su padre suspiró mientras se colocaba frente a ella y extendía los brazos. Los tiempos inciertos requieren medidas de precaución, pero la princesa Cornelia también desea ver a mi hija. El rostro del oficial se estremeció. No nos informaron que llegaría su hija, solo un criminal al que Bismarck pidió ver. Ya veo, murmuró su padre. Entonces debería seguir adelante. Confío en que estos hombres la tratarán con la debida cortesía. Por supuesto, mi señor, tartamudeó el oficial, abriendo mucho los ojos al reconocer que ella era una criminal. Callen no se molestó en mirar a su padre para intentar comprender qué pensamientos pasaban por su cabeza. Le había advertido que su voluntad podía ser coaccionada y por eso estaba agradecida. Sin embargo, no había dicho ni una palabra en su defensa. Sabía que Lelouch posiblemente compartía el mismo talento que el emperador. ¿Qué era este talento? O tal vez, simplemente estaba perdiendo el control de la realidad. Fuera de la atmósfera opresiva de Pendragon y en casa, la idea se sentía cada vez más absurda. Si el emperador tenía un dispositivo o una técnica así a su disposición, ¿por qué lo mantendría en secreto? La amenaza de despojar a las personas de su libre albedrío sería suficiente para hacer que cualquiera se inclinara. Fue suficiente para que ella se inclinara. Con náuseas, Callen subió al coche que los guardias le habían indicado. Las ventanas estaban completamente a oscuras y, cuando empezó a moverse, se imaginó dentro de un ataúd, llevado por los portadores hasta que descendiera a la implacable tierra, tal como lo había sido el padre de Shirley. Cerró los ojos con fuerza. Si sobrevivía a esa reunión que se avecinaba, tendría que enfrentarse a Shirley. La lucha por la libertad siempre arrastraba inocentes a su paso, pero eso no hacía que fuera más fácil aceptarla. El coche se detuvo de golpe y la puerta se abrió. Parpadeando rápidamente, salió con toda la gracia que pudo. No iba a mostrarles debilidad a esos hombres. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz del exterior, distinguió una figura familiar y desgarbada de pie al otro lado del césped. Lelouch. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Por desgracia, había otra figura familiar cerca. Bismarck. Ella lo miró a los ojos con frialdad, preguntándose si estaría involucrado en la vinculación de testamentos. Luego, se reprendió a sí misma por catastrofizar. Había sido una frase ingeniosa. Las mentes de las personas eran independientes. Tenían que serlo. Y si ella hubiera luchado por ser o por un truco, había sido todo un truco. «Estás nerviosa», observó Bismarck. La miró de arriba a abajo con una mirada analítica, buscando todas las grietas de su proverbial armadura. «¿Es porque mentiste?» ¿No se ponen nerviosos todos los caballeros cuando profesan sus votos?, preguntó una desconocida que lucía su rostro y sonreía. «¿Cómo puedo mentir si siempre le he sido leal? Si te sales un poco de la línea», susurró Bismarck, «te destriparé como el pez traidor que eres». Era fácil enfrentarse a amenazas como esas. Ella las conocía y las comprendía. Su vida siempre había sido algo que estaba dispuesta a perder. Miró a Lelouch a los ojos y se preguntó qué haría si él fuera un completo impostor. ¿Podría atreverse a matarlo, el futuro emperador de Britania? Dicho así, parecía fácil. Las ásperas manos de Bismarck recorrieron su cuerpo y ella apretó los dientes mientras él la buscaba en busca de armas. Como si las necesitara para matar a un adolescente poco atlético. Solo necesitaría el tiempo suficiente para evitar que los guardias interfirieran. «Callen», gritó Lelouch en el momento en que Bismarck indicó que su búsqueda había terminado. Saludó con entusiasmo y su sonrisa fue una farsa performativa. Como no se había dado cuenta antes de que Lelouch, por su manera de comportarse, parecía un actor de una obra de teatro. Todo en él era una mentira perfectamente pulida.
Eso hacía que su tarea pareciera indomable. ¿Cómo podría discernir la verdad de sus mentiras? Él diría lo que ella quería oír y se lo diría a la perfección. Si era la verdad, sería indistinguible de una mentira. El teléfono de Bismarck sonó. Se alejó unos pasos, lo que le permitió estar lo suficientemente lejos como para que ella no pudiera oír nada. Al otro lado del césped, Lelouch se liberó de repente de sus guardias y se las arregló para contenerlo. Debía ser muy estresante proteger a un miembro de la realeza que tan despreocupadamente ignoraba su propia seguridad. Ella parpadeó, tratando de entender qué diablos estaba haciendo. Y entonces Lelouch apareció frente a ella, abrazándola con fuerza antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Inclinó la cabeza hacia ella y ella se quedó paralizada ante la repentina intimidad. «Te lo explicaré todo más tarde», susurró. «Lo prometo. Pero si vamos a sobrevivir, necesito que hagas todo lo que te diga, con entusiasmo. Di, sí, Su Alteza, y jura tu lealtad. Deben pensar que eres incuestionablemente leal». «Lo siento». Se apartó tan repentinamente como llegó, y Bismarck los fulminó con la mirada a ambos, con una mano sujetando firmemente el collar de Lelouch. «Pareces un gato», soltó Cayen, incapaz de contener la leve risita ante la ridícula imagen. «Lo siento, Su Alteza. Lelouch está bien». «¿En qué estabas pensando?», espetó Bismarck, cortando la frivolidad mientras soltaba al príncipe sin contemplaciones. «Tenías que quedarte ahí hasta que todo terminara. Ella podría haber intentado matarte». Lelouch puso los ojos en blanco y ella se sintió un poco insultada. «No insultes la memoria de tu madre siendo tan despreocupado con tu vida», susurró Bismarck. El rostro de Lelouch se agrió. «Sin embargo, dejaste que el emperador pisoteara su legado». Se alisó la chaqueta y se palpó las arrugas más notorias. «Confío en ella y griega. No volverá a ser la misma después de eso». A ella se le hizo un nudo en el estómago. Los ojos de él se posaron brevemente en ella, suplicándole que confiara en él. Luego se relajaron, volviéndose resignados y apenados. ¿Cómo iba a saber que era real? «Acabemos con esto de una vez», ordenó Bismarck. Ella se dio la vuelta, buscando desesperadamente cómo pretendían obligarla a obedecer. «Las palabras que acordamos», dijo Bismarck. «Estáis en terreno inestable». «Por supuesto». Los ojos penetrantes de Lelouch se centraron en ella y ella se encontró con su mirada, escrutándola. Y entonces todo cambió. Sus ojos cambiaron. Parecía un sueño, una sensación de déjà vu, un efecto de la luz. Rojo. Rojo brillante. Y un pájaro. Le resultó familiar. Una palabra en la punta de la lengua que no podía recordar. «Lelouch V. Britannia te ordena que te consideres un ciudadano leal de Britania y mi leal caballero que me ha estado protegiendo en mis años de exilio». Eso, su corazón latía con fuerza en el pecho, impulsándola a correr. ¿Cuánto tiempo más le quedaba? Todos creían que esto funcionaría y, una vez que hiciera efecto, ella dejaría de existir. Lelouch se mordió el labio inferior al terminar. Estaba nervioso. Había roto las reglas para advertirle. Y entonces el pájaro emprendió el vuelo. Lelouch cerró los ojos y cortó el geas. Sintió un hormigueo en los hombros, consciente de que todos los guardias lo observaban a lo lejos. Había apostado todo en esta estratagema. Mientras Bismarck y su padre creyeran que ella era un agente leal de Britania, estaría a salvo. No sería una mentira que duraría para siempre, pero le daría un tiempo precioso para encontrar otra solución. Cayen se desplomó en el suelo. Su sonrisa era ligeramente vacía. «Su Alteza, soy suya, si usted me acepta». Eso no fue lo que le dijo que dijera. «Sé que no pude protegerte», continuó Cayen, «pero te ruego que me des otra oportunidad para demostrarte que puedo servirte». Parte de su incomodidad debió reflejarse en su rostro, porque Bismarck preguntó: «¿Es esta tu primera vez modificando recuerdos a gran escala?». Aún así, Cayen no reaccionó. Se limitó a inclinar la cabeza y esperar con paciencia. No era propio de ella. No era propio de ella en absoluto. «Sí», admitió con inquietud. «Está creando la historia que tiene más sentido con sus recuerdos». Bismarck hizo una pausa. «Eso sí realmente la utilizaste». Lelouch sonrió levemente. «Debería funcionar». «¿Cómo se hace la prueba?», murmuró.
murmuró Bismarck mientras se arrodillaba junto a ella. ¿Qué piensas de tu madre, Once? La odio, dijo Callen con repentino veneno. Es débil. No pudo soportar la agonía de la derrota y recurrió a refraín. Trae vergüenza a nuestra familia. Es una lástima que no tengamos a ninguno de tus antiguos compañeros cerca para poner a prueba tu lealtad, dijo Bismarck. Señor, preguntó Callen, levantando finalmente la cabeza. ¿Le preocupa que me vea comprometida después de una misión tan larga? Lo juro, sigo siendo leal. Lo haré mejor la próxima vez. Lo prometo. No permitiré que Su Alteza vuelva a salir lastimado. Levántate, ordenó Lelouch antes de que Bismarck pudiera seguir insistiendo. Serás mi guardia personal. Callen se levantó con una elegancia que él no sabía que ella tenía y le ofreció una suave sonrisa. Es usted demasiado generosa, Su Alteza. No esperó órdenes, sino que caminó hacia él. ¿Callen? Preguntó con la voz entrecortada mientras ella se apoyaba en su hombro. Ella lo miró parpadeando lánguidamente. ¿Qué estás haciendo? Te extrañé. Me sentí muy solo sin ti. Desesperado, Lelouch miró a Bismarck con la esperanza de que comprendiera lo que estaba sucediendo. Sus labios se curvaron en señal de diversión y él le devolvió la mirada sin arrepentirse. Me imagino que tuvo que conciliar sus sentimientos por cero con su lealtad, dijo Bismarck sonriendo. Supongo que la conocías bastante bien. Ella podría haberse convertido fácilmente en una guardia a regañadientes con esas órdenes. ¿Podría un Geas cambiar? Lelouch pensó en ello mientras intentaba quitarle los dedos de encima. En el mejor de los casos, había esperado que ella le siguiera el juego a regañadientes y ocultara desesperadamente sus errores. Este no era Callen. Se suponía que era inmune. Pero nunca antes había probado el grado de inmunidad. Tal vez las personas solo eran inmunes durante unas pocas horas. Nunca debió haber sugerido eso, haber corrido ese riesgo. Lo siento mucho, susurró. ¿Por qué? Dijo alegremente y le besó la mejilla. No te preocupes. Estoy feliz de estar aquí, a tu lado. Ahora te cuidaré. Debe haber sido horrible sin mí. Lelouch se tambaleó hacia atrás. Ella lo siguió, aferrándose a él como una rebaba. Tu padre estará contento, señaló Bismarck. ¿Sobre qué? Espetó Lelouch. Callen, ¿qué diablos estás haciendo? Cuida tus modales, le advirtió Bismarck, con los ojos brillantes de alegría. Y quizá consigas una habitación. Has estado separado durante tanto tiempo. ¿Una habitación? Repitió Lelouch sin comprender. Su mente finalmente lo entendió. Absolutamente no. ¿Hice algo mal? Susurró Callen. Se estremeció. Oh, mierda. Necesitaba arreglar esto. Necesitaba encontrar una manera de liberarla de este infierno al que la había obligado a entrar. Todavía es de día, balbuceó. Estoy muy ocupado. Ella tarareó. Recuerda relajarte. Te gusta trabajar demasiado, pero puedo esperar. Esa noche, Lelouch observó con horror cómo Bismarck finalmente despidió al soldado que hacía guardia en su dormitorio por la noche. En cambio, ahora estaría solo con Callen. No esperó a que se cerrara la puerta y ya lo estaba empujando hacia la cama. La cabeza de él rebotó en el cojín y miró hacia arriba, a sus ojos azules, que la despedían. Tienes un montón de cosas que explicar, bastardo, susurró. Oh, gracias a Dios, exhaló Lelouch, dejando que la tensión de sus músculos se disipara lentamente. Me aterrorizaste. Bien, dijo ella, dejándose caer en la cama junto a él. Puedes empezar por ahí. ¿Qué demonios eran esos ojos rojos? Geas. Eso explica una mierda. Dame un momento. Lelouch se incorporó apoyándose en los codos. Y gracias por confiar en mí lo suficiente como para seguirme el juego. Sus ojos eran duros. No confío en ti, Lelouch. Confié en Zero, pero no puedes afirmar que eres él, no cuando eres el príncipe heredero. Vas a responderme y, si no me gusta, te asfixiaré o te estrangularé. Estamos completamente solos. Lelouch miró la almohada que tenía a su lado. La había elegido por su tamaño y su magnífica suavidad. Si quedaba atrapado debajo de ella, nadie lo oiría gritar. ¿Y las sábanas? Tragó saliva, sintiendo ya la sensación fantasmal de la tela de seda enroscándose alrededor de su cuello.
Migeas, repitió. No puedo explicar mucho porque apenas sé nada sobre el tema. No. Debería empezar por el principio. ¿Recuerdas cuando estabas robando gas venenoso y tu camión se estrelló? Callen asintió. Yo estaba allí. Me caí por detrás. Te vi subir al Gnigmar y luego, el camión se estrelló de nuevo en los túneles y la bombona de gas se abrió. Su boca se abrió. No fue gas venenoso. Fue CC. Nos enfrentamos a la Guardia Real de Clovis y le dispararon en la cabeza. Sé que suena descabellado, explicar esto de una manera creíble para que Callen no lo matara empezaba a parecer imposible. Ella es inmortal, se apresuró a explicar. No lo sabía, pero me dio un contrato, Migeas. Y luego, ordené a los guardias que se suicidaran, robé una caballería de Britania y me comuniqué con tu grupo. Ya sabes el resto. Entonces, ¿obtuviste tu Geas de CC? Preguntó Callen. Su tono era engañosamente neutral, lo que no le dejó ninguna pista sobre si ella se había creído su historia. Sí. ¿Y qué hace? Lelouch hizo una mueca. No era estúpida. Obediencia absoluta. Ordené a la Guardia Real de Clovis que se suicidara, y lo hicieron con una sonrisa en la cara. Entonces, ¿por qué no soy una esclava de Britania ahora mismo? Lo miró fijamente, prometiendo descubrir cualquier mentira. Había cambiado, se había vuelto más aguda. O tal vez nunca había conocido demasiado bien a Callen. Su máscara escolar había sido una farsa y no había intimidad entre un superior y sus subordinados. No se conocían, a pesar de que valoraban versiones idealizadas el uno del otro. Simplemente habían sido un comandante genio y un piloto as. Ella seguía esperando su respuesta. Lelouch se sonrojó. Migeas funciona solo una vez, y esa vez en el patio. Su rostro se tensó. ¿Me lo ordenaste? ¿Entonces todo fue mentira? No. Lelouch respiró hondo para tranquilizarse. Te pregunté por qué te convertiste en terrorista. No sé, es un poder que apenas entiendo. Usarlo de forma imprudente y en masa contra personas en las que podría tener que confiar sería una tontería. Ella se burló. Se supone que debo creer eso. Tuviste la oportunidad perfecta. Y basándote en lo que dijo Bismarck, podrías haber reescrito toda mi realidad. Se humedeció la boca lentamente. No podía demostrar nada. Aún así, ¿cuántas veces había mirado fijamente los ojos ansiosos de Callen mientras ella lo escuchaba explicar el plan de batalla? Quería creerle. Necesitaba una razón. Deberías matarme, probablemente, dijo Lelouch, mirándola fijamente con valentía. Soy un príncipe de Britania, tu enemigo jurado. ¿No es así? Tus camaradas ya habrían actuado. Si no les hubiera dado victorias de antemano, me habrían matado por ser de Britania. Se humedeció los labios y, por primera vez hoy, la máscara se quebró. Lelouch insistió. Ahora bien, me han dado un imperio en bandeja de oro, pero ¿sabes lo que me aterroriza? La idea de que me niego a reconocerlo. Que mi hermana, mi maravillosa hermana a quien el emperador echó como basura de ayer porque estaba lisiada, está en grave peligro. Y no puedo hacer nada, porque si la gente ve que me preocupo, eso le pintará un blanco aún más grande. Así que fue un Ari, susurró Callen. El veneno de su tono se desvaneció y dejó tras de sí un puro agotamiento. ¿Qué te pasó? Preguntó Lelouch. Sus hombros temblaron y de repente inhaló, recuperándose visiblemente. No. Ella gimió. No importa. Se mordió la lengua a pesar de querer insistir. Necesitaba saber, pero no conseguiría nada con ello. Callen se dio la vuelta y se puso boca arriba. ¿Cuál es tu plan? Jugarle el juego al emperador, dijo Lelouch con amargura. No hay mucho más que pueda hacer ahora que todo el mundo conoce mi rostro. No sé cuál es su plan, qué es lo que quiere. No importa. Esta nación enferma es mi herencia y yo. Hizo una pausa. Había planeado destruir Britania. El impulso seguía ahí, pero ahora las cosas se complicaban. Tenía que ser sutil. Envenenaré los sueños y las ambiciones de mi padre, dijo Lelouch. Haré que se revuelva en su tumba de furia, que se arrepienta de haberme nombrado su heredero. Y luego, sonrió. Crearé un mundo en el que Nunagi pueda ser feliz. Puede estar a salvo, por fin. Un mundo hermoso en el que los niños nunca pasen por encima de montañas de muertos.
Usted sobrevivió a la invasión, señaló Cayen. Sí, se maldijo a sí mismo por ser innecesariamente brusco. Era instintivo. No es. No, no hace falta que me lo expliques. Se volvió para mirarlo de frente. Voy a pedirte que cumplas tu palabra. Estaré contigo en cada paso del camino, pero a cambio, liberarás a Japón tan pronto como puedas. Eso sí que lo puedo hacer. Se preguntó cómo convencerla de lo que había pasado. Porque se sentía inexplicablemente frágil, pero también como una bestia voraz con garras recién afiladas. ¿Es porque eres una piloto excepcional? Lelouch, susurró Cayen. Mi padre es un espía. Bueno, mierda. No lo sé. Él, simplemente no lo entiendo. Creo que por eso me dejaron vivir. Porque es cercano al emperador Y. Me advirtió que el emperador podría forzar mi lealtad. Lelouch se sentó erguido. Era un completo idiota. Tiene un geas. Sacó las piernas de la cama. ¿A dónde vas? Preguntó Cayen. Para interrogar a CC, gruñó. Ella lo había engañado otra vez. Era demasiado esperar que le advirtiera. Especialmente cuando se trataba de su mayor enemigo. BBS era el nombre que ella le había dado. ¿Era ese el contratista del emperador? Espera, Cayen le agarró la muñeca. Lelouch, el emperador se está muriendo. Mi padre lo cree. El caballero de la ronda que está con él lo cree. Puedes oler la enfermedad a su alrededor. No es mentira. Aturdido, se sentó. Los rumores eran ciertos. Su padre se estaba muriendo. Pero entonces, ¿era posible que dijera la verdad? ¿Que realmente deseara poner a Lelouch en el trono? ¿Que quisiera finalmente hacer justicia a la única mujer que supuestamente amaba antes de que se le escapara el último suspiro? Fue sentimental, fuera de lo común. El emperador carecía de debilidad humana, de esas que continuamente paralizaban a Lelouch. Pero la muerte. Se estremeció. El hedor inquietante de los cadáveres en descomposición lo envolvió. Era un hedor inolvidable. Y también lo era la absoluta desesperanza que uno siente cuando finalmente se ve obligado a enfrentarse a su propia e inevitable e inminente mortalidad. La muerte tenía tendencia a provocar nostalgia, a limpiar las telarañas de la mente y a amargar las dulces ambiciones. Y así, era concebible que el emperador, ante la prueba inmutable de su inminente desaparición, cambiara repentinamente de opinión. Fue posible. Entonces, ¿estás diciendo que simplemente tengo que sobrevivir el tiempo suficiente? Sí. Notas. Sí, ha pasado un tiempo. Échame la culpa de escribir una tesis. Además, mirar demasiado tiempo los textos académicos puede haber hecho que pensara que todo lo que escribí era una mierda. El otro factor fue que me dije a mí mismo que no publicara este capítulo hasta que hubiera enviado el siguiente capítulo de Excalibur a las versiones beta. De todos modos, está en las versiones beta, así que espera una actualización al respecto en algún momento de este mes. De todos modos, espero que lo hayas disfrutado.